Bueno, vamos a darle inicio a esta audiencia con la intervención de Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Se prepara Karen Carvajalino, representante de ANDI del futuro. Muchas gracias, senadores, y muchas gracias, señor viceministro y el director de la DIAN que se encuentra presente el día de hoy. Yo tengo la firme esperanza de que hoy esta audiencia no sea una audiencia simplemente de trámite, que efectivamente se escuche lo que la gente tiene que decir, se escuche cuáles son las percepciones, se escuche a la Colombia que hace el emprendimiento y que no se quede esto simplemente en un trámite. Es más, tengo la ilusión también de que podamos nosotros tener la oportunidad de hablar con las plenarias de la Cámara y del Senado, porque como bien indican ustedes, esta es una reunión con comisiones terceras después de haber votado el proyecto anterior. Tiene razón el presidente Petro cuando dice y cuando se preocupa alrededor de una posible recesión en Colombia. Es verdad, tenemos un inmenso riesgo de tener una recesión en Colombia. Y esto tiene que de alguna forma generar unas reacciones de parte de los hacedores de política pública, de los decisores de política pública acerca de cómo actuar. En el caso de Colombia en particular, tenemos adicionalmente al riesgo de recesión, tenemos el riesgo de inflación, tenemos una inflación grande. Si se combinan esas dos cosas, podemos estar cayendo en el peor escenario que nos podemos imaginar los economistas, que es el riesgo de poder caer en una estanflación. Las estanflaciones son el peor escenario que se pueden imaginar los economistas. Es un escenario en el cual la economía no crece o decrece y un escenario en el cual tenemos una gran inflación que nos termina generando a todos un tremendo efecto y va a tener un efecto muy grande sobre los hogares colombianos especialmente. Yo quisiera dejar 4 ideas, digamos, en la mente de quienes están oyendo hoy la audiencia. Primero, que la reforma tiene que minimizar el riesgo de que Colombia caiga en una crisis mayor. El texto que conocemos en este momento, aprobado en las comisiones terceras, en nuestra opinión, y por supuesto respeto otras opiniones, pero en nuestra opinión nos genera un riesgo inmenso de profundizar la crisis, nos genera un riesgo grande de generar mayor desempleo, nos genera un riesgo grande de afectar a los hogares colombianos. Primer punto. Segundo punto. La reforma como está hoy en día, o el trámite o la versión que tenemos hoy en día, es adicionalmente inflacionaria. Y me preguntarán qué significa eso. Digo, pues significa que algunas de las medidas que están contenidas en la reforma van a agravar la inflación. Y les quiero poner simplemente el efecto de bebidas y de alimentos. La reforma dice, además hoy en día en la exposición de motivos, que habrá un recaudo que se le cobrará a los hogares colombianos, porque lo van a pagar los consumidores, de cerca de 12 billones de pesos en los próximos 4 años. Uno tiene que tomar la decisión y tiene que saber que le estamos cobrando eso a los hogares colombianos y que el precio va a aumentar y que vamos a tener un precio que va a ser cada vez mayor y vamos a tener una economía que va a ser cada vez más, que va a estar cada vez más afectada por los precios de esos dos productos. Tercero, y eso sí que tiene que ver con la discusión que tenemos hoy en día, con los emprendedores aquí presentes hoy en día, la reforma va a tener un gran impacto sobre la inversión. Lo hemos dicho desde el primer día. La reforma tiene algunas decisiones o algunas disposiciones que afectan a la inversión. ¿Y la afectan por qué? Porque le bajan la rentabilidad a cualquiera que quiera llegar a Colombia. Porque cualquiera que quiera llegar a Colombia va a tener que pagar más impuestos que si se va para otros países. Porque tenemos en este momento el combinado de impuestos, tanto en renta en las compañías como el de eventualmente el de los inversionistas por la vía de dividendos, que va a hacer que Colombia no sea un buen destino para la inversión. Y hay que decir que Colombia ha sido un buen destino. Durante el primer semestre de este año, y esto vale la pena que lo tengamos en cuenta, Colombia ha recibido, y los emprendimientos colombianos han recibido más de $1 billón en inversión. Estoy seguro que si hubiéramos tenido esa información, o estoy seguro de que si hubiéramos tenido esas condiciones en ese momento, hubiéramos nosotros terminado no siendo capaces de atraer a esos inversionistas, y corremos el riesgo de que efectivamente podamos tener o podamos perder esa condición, lo que además va a tener una gran cantidad de otras consecuencias. No vamos a generar los empleos que queríamos generar, no vamos a recibir los dólares, la balanza cambiaria se nos va a afectar, y ojo, que ya el dólar sabe de eso, que ojo que ya el dólar ha reaccionado y los mercados del dólar han reaccionado a esa realidad. Y por último, quiero decirles que
El riesgo que se está generando en este momento en el país para, por ejemplo, una compañía como Ecopetrol o el sector minero y sector petrolero tiene una gran cantidad de consecuencias. No va a ser solo el efecto sobre Ecopetrol, que ya vimos solamente en términos de su valoración y de su capitalización bursátil ha perdido más de 20.000 millones de dólares durante los últimos 5 meses. Perder 20.000 millones de dólares es 4 veces la reforma. Son 100 billones de pesos que se han perdido en el valor de Ecopetrol durante estos meses. Ahora, ¿por qué se han perdido? Habrá quien me diga, no, es que todas las empresas petroleras del mundo están perdiendo valor. Falso. Las empresas petroleras están ganando valor. O habrá quien diga, Ecopetrol le está yendo mal. Falso. Ecopetrol va a producir 34 billones de pesos en utilidades durante este próximo año, contra las de este año que fueron altas, vamos a otra vez a romper récord. ¿Cómo es posible que una compañía que está en un sector en el cual las compañías están ganando valor y que, y que además está presentando buenos resultados, pierde 20 billones de dólares en valor? Pues es que las perspectivas para Ecopetrol no son buenas. Y no solamente nos interesa llamar la atención sobre el efecto de Ecopetrol, sino nos interesa entender si es que eso le pasa solamente a Ecopetrol. Pues no, le pasa a todas las compañías colombianas. Todas están en este momento perdiendo valor. Todas esas personas que hicieron las inversiones durante este semestre o durante los últimos años deben estar arrepentidas ante la perspectiva de que la tributaria nos cambie las condiciones tan radicalmente. Lo que le pasa en grande a Ecopetrol le pasa en pequeño a los emprendedores. Lo que le pasa en grande a Ecopetrol le pasa en pequeño a las pymes. Y tenemos que ser conscientes de ello. Yo no creo que realmente el gobierno nacional haya tenido la intención de generar estos 4 efectos tan grandes sobre la economía colombiana. Yo no creo, hablando con el director de la DIAN, hablando con el ministro de Hacienda, a quien conozco, no creo que sea así, ese haya sido el objetivo de ellos. Pero sí creo que, infortunadamente, las condiciones que tiene hoy en día la tributaria conducen a esas 4 cosas. Por esa razón llamamos a la razonabilidad de ellos y a la razonabilidad del Congreso, a que piensen la situación en la cual estamos hoy en día. Es una situación grave, es una situación que nos está generando unas alarmas inmensas. Alarmas macro, sí, pero alarmas micro también, alarmas para la gente, alarma para los hogares, alarma para los pequeños negocios, para los emprendedores, para las pymes. Realmente lo que nos podemos estar enfrentando es a una gran crisis. Vamos a tener una crisis internacional, vamos a tener una crisis regional en términos latinoamericanos, no profundicemos la nuestra, no hay ninguna necesidad de hacerlo y está en nuestras manos no caer en semejante error, está en las manos del Congreso de la República hacerlo. Y le quiero decir en todo caso a los congresistas de las comisiones terceras y a los de las plenarias también, les quiero decir, por favor, oigan las voces de las personas que van a hablar el día de hoy. Son voces todas sinceras, son voces todas honestas que le van a contar cuál es su sentimiento alrededor de qué es lo que está pasando en la economía colombiana y cómo eventualmente podemos estar cometiendo un error muy, muy grande. Y estamos a tiempo de hacerlo. A esta generación se le calificará por las decisiones que tomen en este momento. El pueblo colombiano y la ciudadanía colombiana el año entrante va a ver a los dirigentes, va a ver a los emprendedores aquí presentes, a los empresarios, al gobierno nacional y al Congreso con los ojos de saber si tomaron la decisión correcta o no tomaron la decisión correcta y de saber que si somos capaces o no somos capaces nosotros de minimizar la ola tan grande de crisis que se nos va a venir a nivel internacional. Muchas gracias, señor senador. Gracias, doctor Bruce McMaster.